Bien, ¿se ve ahí? Sí, se ve Sí. perfecto. Bueno, les recuerdo que habíamos tratado temas como globales, el tema de los ciclos biogeoquímicos, el tema a nivel provincial, el rol de la vegetación, los ecosistemas nativos, la ley de bosques hasta ese momento la ponencia, por decirlo de alguna manera, fue totalmente descriptiva de situaciones y terminamos diciendo o intentando reflexionar qué podemos hacer desde lo local. Eh, Teniendo en cuenta que desde el 2018 el ejido se amplió en el sentido que también tuvo un cambio de calidad. Hasta el 2018 podemos ver el ejido original que era netamente, digamos, casi todo mancha urbana, y ahora el ejido hay que abordarlo de una manera integral, teniendo en cuenta la parte, digamos, no urbana también. Y en este sentido hablamos que desde lo local, siempre que aportemos a los ciclos básicos de la vida, vamos a tener como objetivo y resultado regenerar el tejido social y ecológico. En este sentido, eh, mencionamos de tener en cuenta las cuestiones de conocimientos científicos y saberes, el tema de la tecnología, cómo se aplicaba, un poco hacer la reflexión de que tecnología no es solamente las cuestiones últimas y de punta, sino que es toda manera de intervenir, y a veces la más adecuada puede ser muy antigua, y la participación ciudadana. Estos los marco en negrita porque, bueno, en Carlos Paz creo que son una fortaleza, y después el tema de que están, digamos, en curso, actividad económica genuina, y buscando, como el CEPUA, nuevas maneras, ¿no?, de hacer. En ese marco comentamos que en lo que a mí me atañe, que es la vegetación, siempre lograr una mayor complejidad y abundancia vegetal colabora con esto de los ciclos biogeoquímicos. Eh, Abordamos el tema del uso del suelo, que es lo que se está trabajando ahora, a ver cómo se interviene en esa ampliación del ejido. Y bueno, hasta acá habíamos llegado. No sé si alguien quiere comentar algo. Hablamos de que esta última parte en realidad era como planteos más que comentar situaciones, y si quieren puedo avanzar un poquito más en algunos puntos que me parecen importantes, pero no quería avanzar sin que preguntarles si tenían algo para mencionar, ¿no? Bien, si alguien puede tomar la palabra. Si no se hizo y cerramos al final. Bien. En este sentido, es muy importante abordar, digamos, los diseños vegetales, teniendo en cuenta la calidad, que es las especies que conforman, y la cantidad que se denomina cobertura, la cobertura vegetal. Digamos, lograr una trama vegetal que sea cada vez más compleja y abundante. En este sentido, estas flechitas de acá tienen como una intención de ir trabajando el ejido de manera integral, digamos, la zona urbana volverla cada vez más rural, por decirlo de alguna manera, y la zona rural volverla cada vez un poco más monte, pero siempre hablando en este sentido de complejidad y abundancia vegetal. En la zona urbana creo que, digamos, por lo menos desde que yo trabajo en el municipio, se empezó como a asomar los temas, y hoy ya son un hecho, es decir, que en acciones se ha avanzado de manera exponencial
en cuanto a arbolado urbano, huertos, jardines públicos y privados, plazas, parques, pero me gustaría hacer hincapié en que la vegetación, no solamente como algo de, digamos, bonito, o que puede ofrecer alimento, como el caso del huerto, sino que tomarlo como un elemento de infraestructura urbana. ¿Y esto por qué lo abordo de esta manera, con esta idea de infraestructura urbana? El espacio urbano, entre, digamos, todas sus características, tiene muchas, presenta muchos problemas, ¿no? Como se viene dando desde el siglo XX. El principal problema es la cuestión de la hidrología, es decir, el recorrido que hace el agua que recibe la superficie. Entonces, he tomado estas frases. El mayor impacto que conlleva un proceso de urbanización es impermeabilizar la superficie. Entonces acá podemos ver, una vez que cae el agua de lluvia, digamos, cómo se reparte. Bien, en un suelo con cobertura vegetal natural, mucha de esa agua queda en la copa de los árboles o en la vegetación como si fuera un paraguas y se evapora. Otra gran parte se va, digamos, a la infiltración profunda, un poquito más a la, menos digamos, pero más que el corrido superficial es la infiltración superficial, y esta es el agua que corre. Entonces vemos cómo a medida que el suelo se va impermeabilizando, acá vemos 10 al 20% de impermeabilidad, del 35 al 50, del 75 al 100, esta agua que corre es muchísimo mayor. Es decir, la lluvia que cae es la misma, esto siempre en el espacio urbano, pero los destinos de ese agua que recibe la superficie del suelo van a ser diferentes en función de la cobertura vegetal que tenga ese suelo, ¿no? Entonces fíjense de cuando tenemos la cobertura natural, el porcentaje del agua que corre de manera superficial, y cuando tenemos del 75 al 100% de la superficie impermeabilizada, el agua que corre. Esto es fundamental para el tema de la infraestructura urbana y el mantenimiento de la ciudad. Otro problema que presentan los espacios urbanos es el microclima, por el tipo de propiedades térmicas que tienen los materiales que se suelen usar en la construcción. Y esto, como mencionamos la otra vez, los jardines verticales, justamente en estas semanas hubieron cursos de bioconstrucción, de techos verdes. Todo esto también es un espacio más de potencial cambio y trabajo para mejorar donde están las plantas involucradas, ¿no? Otro tema es la calidad del aire. Nosotros en el encuentro anterior arrancamos hablando del dióxido de carbono, pero son muchos los contaminantes que tenemos en el aire en los espacios urbanos. A esto también, digamos, trae un gran beneficio tener una abundancia, una cobertura vegetal compleja. Y bueno, la contaminación sonora. Entonces, hasta acá, digamos, hemos mencionado 4 características, podría decirse, negativas de los procesos de urbanización, en los cuales la vegetación puede colaborar muchísimo, a nivel social, a nivel de calidad ambiental y a nivel de practicidad, digamos, a la hora de resolver algunos problemas en cuanto al tema de la urbanización. Y esta diapositiva es la que quería hacer más hincapié hoy, el tema de la zona rural y la zona de monte, ¿no? Siempre estamos, o se está debatiendo el tema de las zonas amarillas y rojas, que está muy bien porque es el tema digamos, la herramienta legal o la ley que nos rige, pero un puntito o una vuelta de tuerca más que se puede abordar es el tipo de cobertura vegetal que tenemos en
digamos, en el ejido, y se pueden plantear aprovechamientos en función de las coberturas vegetales de las cuales partimos. Entonces, si nosotros identificamos zonas con especies invasoras, por ejemplo un bosque de siempreverde, un bosque de olmo, es donde podemos plantear tipos de producciones hortícolas, forestales, digamos, ir planteando aprovechamientos donde uno vaya mejorando la cobertura vegetal y mejorando el suelo. En agronomía hay un concepto cuando uno va a decidir qué tipo de producción hacer en una tierra que se le llama vocación del suelo, ¿no? Bueno, acá sería, digamos, el punto cero, partir de qué tipo de cobertura vegetal tenemos en ese territorio. Y en las zonas de monte, identificar los niveles de sucesión. Esto es un concepto biológico que, como comentamos, los ecosistemas nativos son una cobertura vegetal compleja, que es la máxima a la que puede llegar un territorio. Cuando hay un evento que lo elimina, por ejemplo un fuego, vemos diferentes comunidades vegetales transitorias hasta llegar a esa más compleja y más estable. Eso se llaman comunidades de sucesión. Por ejemplo, un pastizal, una zona donde haya arbustos, que eso es un territorio, digamos, de monte, pero que ha sufrido un evento y va cambiando su comunidad hasta llegar a la más compleja. En esas zonas también tenemos un montón de actividades para hacer. Recolección de especies vegetales, como son las aromáticas, de semillas para elaborar plantas, frutos, leña, tintes naturales, como vimos en la charla de bosque nativo. Entonces, la intención, yo sé que esta diapositiva podría ser cada una charla en sí misma, pero bueno, la intención con esto es intentar traer sobre la mesa de que dejar una zona de monte o una zona que tengamos especies invasoras, no es que no se puede hacer nada, hay muchísimo por hacer, muchísimas actividades económicas como el aprovechamiento turístico, productos. Entonces esa es la idea, ¿no? Un poco en lo que a mí me atañe es a lo que me dedico, digamos, es esta idea del final, es que la vegetación es el único elemento biótico capaz de articular todos los elementos abióticos, digamos los 4 elementos, tierra, agua, fuego, aire, y convertirlos en vida. Entonces, en lo que hablamos en el encuentro anterior sobre los ciclos de la vida, este es un elemento fundamental para trabajarlo en las 3 zonas. En la zona urbana, en la zona rural y en la zona del monte. Y este ejemplo que les traje es un poco comparando o intentando reflexionar como el de la última vez de los paneles solares, ¿no? Que bueno, a veces se buscan soluciones mágicas o no hay como un replanteo profundo de hacia dónde vamos. Hace unos años ya bastantes, diría unos 5 o 6, salió esta noticia del kiri, que es un árbol asiático que los científicos han demostrado que es la planta que con mayor capacidad de consumir dióxido de carbono, ¿no? Entonces, fíjense esta nota lo que trae, que en una provincia argentina se está intentando cultivar este árbol como el salvador del cambio climático. Pero bueno, hay que fijarse muy bien antes de tomar una decisión como esta, porque a su vez la nota comenta que es un árbol que se adapta a todo tipo de suelo, que soporta el fuego, que tiene una gran capacidad de regenerarse, que soporta, digamos, sequía, bueno, pareciera un árbol biónico. Entonces,
a mí esto me asusta. ¿Por qué? Porque es casi como estar implantando una invasora, una futura invasora. Cuando vimos en el encuentro anterior que, digamos, la comunidad vegetal compleja originaria es la que es más estable y más eficiente a la hora de cumplir con los servicios ecosistémicos. Y fíjense acá la foto, al fondo hay un monte en un estado de sucesión, no es un monte maduro, pero que va camino a eso, y acá tenemos esta implantación del kiri. Entonces, bueno, a veces hay que tener muy en cuenta porque en estas cuestiones ambientales, bueno, como en todas las ciencias, siempre vamos a encontrar biblioteca para todo, pero bueno, era un poco el ejemplo que quería poner comparando con lo de los paneles solares. Y acá otro ejemplo que es hacia donde en mi trabajo yo apunto, que es un ejemplo de producción. Esta es una familia de Sierras Chicas que se dedica ya hace casi 20 años a la peperina de monte, porque hay otros tipos de peperina, variedades de peperina, que están rescatándola digamos, porque está en peligro de extinción, y venden la planta, la hoja seca, y a la vez colaboran muchísimo con el mantenimiento del monte. Y fíjense, esta familia, la unidad de producción es 700 metros cuadrados. Me pareció súper interesante traerlo a esto donde estamos viendo los temas rurales, usos de la tierra. Otro ejemplo, pero de producto, esto, bueno, más allá de que no quise hacer publicidad, pero bueno, al no ser pública la charla, tomé la foto. Fíjense, esto es un producto delicatessen, digamos, de hierbas para infusiones, que tiene un paquete muy bonito, y tenemos, por ejemplo, flor de espinillo, burro, peperina, poleo. Es decir que en Villa Carlos Paz hay territorio para hacer este tipo de producciones que pueden ser muy sofisticadas y a la vez muy amigables con lo que es la cobertura vegetal original, y sobre todo, que es una de las patas fundamentales que no tienen otros lugares de monte, es que tiene muchísimos consumidores al ser una ciudad tan turística, ¿no? Entonces, realmente me parece que se puede dar en un sentido el lujo de proponerse cualquier tipo de producción que va a tener a nivel local a dónde ubicarla, ¿no? Entonces, bueno, más que todo quería traer esto sobre la mesa, de que el espacio rural y el espacio de monte son un gran potencial de actividad económica por el potencial a nivel productos y servicios. Bueno, y con eso yo ya un poco era para afianzar en lo que quedamos la semana pasada. Bien. Bien, Sole, muchas gracias. Bueno, si alguno tiene